Trompedemia, episodio número 9. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo episodio de Trompedemia, el podcast quincenal en el que trataremos de todo lo relacionado con el mundo de la trompeta. Noticias, actualidad, historia, buenas prácticas, entrevistas, de todo esto y mucho más hablaremos en este programa. Yo soy Carles Raya, profesor y trompetista profesional, y te invito a escuchar tu podcast favorito de música. Así que ¡empezamos! Hoy, episodio número 9 del viernes 19 de agosto de 2022, programa en el que continuamos con la serie monográfica sobre la evolución e historia de la trompeta desde el inicio hasta la actualidad. Te recuerdo que una vez terminado esta serie tendrás disponible un libro digital con toda la información, ilustraciones y audios de los episodios de los podcasts que has escuchado. Hacemos un pequeño resumen de los podcasts que llevamos hasta ahora. Este, como te comento, es el número 9. Y recordad que en el primero presenté un poco el proyecto Trompedemia. Me presenté a mí como director y presentador del podcast. En el segundo hablamos de los antecedentes de la trompeta, desde antes de su categorización hasta la Edad Media. Tercer y cuarto episodio se centró en la trompeta en el Renacimiento. Quinto y sexto, trompeta en el Barroco. Séptimo y octavo episodio, trompeta y clasicismo. Y en el noveno y el décimo episodio hablaremos de la trompeta en el romanticismo. Concretamente este noveno episodio, el que presentamos hoy, trataremos el contexto social que se vivía en esta época, el contexto evidentemente musical que se vivía durante el romanticismo. Hablaremos de qué había más allá del romanticismo, llegaremos incluso hasta el postromanticismo y algunas corrientes como el impresionismo y el nacionalismo. Hablaremos de compositores representativos, verás que esta época es un periodo de la historia en la cual hay muchos compositores. Realmente la música coge un protagonismo muy relevante y veremos por qué. Y también hablaremos de la evolución que tomó el instrumento en esta época. Concretamente, el romanticismo es la gran época en la cual la trompeta se establece en forma tal y como hoy la conocemos, con sus pistones y con todas las posibilidades técnicas para poder realizar las melodías que todos los trompetistas habían querido realizar y que por limitaciones técnicas del instrumento no habían podido hacer. Pero antes de hablarte de todo esto, recuerda que Trompedemia es mucho más que un podcast. Se trata de una academia de formación y divulgación online para aprender trompeta y todo lo relacionado con este instrumento de forma fácil, amena y divertida. ¿De qué forma te puedo ofrecer todo esto? Pues a través de este podcast. Cada 15 días tendrás un episodio nuevo del único podcast de habla hispana especializado en el mundo de la trompeta. Además, también te ofrezco la posibilidad de realizar clases online a través de YouTube. Concretamente, estamos publicando un curso de iniciación a la trompeta, como te comento, disponible en el canal Trompedemia de YouTube. Basado en un libro que se llama Escuchar, Leer y Tocar. Es muy conocido aquí en España para la iniciación del instrumento. Actualmente hay colgadas ya 12 clases y además cualquier duda que te surjan de estas clases, de estas videolecciones, podrás dejar tus comentarios en las notas del vídeo y te responderé tan pronto como pueda. Así que es un curso que tiene asistencia incluida. También tenemos una comunidad en Telegram, que cada vez ya somos más trompedemiers, y en este canal de Telegram, también tiene el mismo nombre que el proyecto, Trompedemia. Podrás dejar también tus comentarios en los posts que vaya publicando de todo el contenido, tanto de podcast como de YouTube, como de clases, todo lo que vaya creando lo irás pudiendo comentar en este canal. También tenemos redes sociales, tanto Twitter como Facebook, Instagram y TikTok. Y además recientemente he actualizado la imagen de estas redes y he añadido secciones como Frasedemia y Trumpetips. En Frasedemia iré colgando frases de músicos y trompetistas célebres para que puedas reflexionar al respecto. Y en Trumpetips te dejaré pequeñas píndolas musicales para que puedas mejorar tanto en el instrumento como si eres intérprete y eres músico, pues te daré consejos o visiones personales de cómo interpretar la música y cómo disfrutar de ella.
Además, también te invito a visitar la página trompedemia.com y reservar una hora de tutoría conmigo para poder tratar cualquier aspecto relacionado con el aprendizaje de la trompeta, como tocar una canción, algún problema técnico que no sepas cómo resolver, mejorar el sonido con el instrumento, muy importante, y aspecto que insisto mucho. Las tutorías tendrán una duración de 1 hora aproximadamente, en la cual no te prometo soluciones milagrosas, pero sí que te daré las pautas necesarias para que puedas trabajar y entender de una mejor manera los problemas y las dudas que tengas con la trompeta. Bien, hechas estas presentaciones, vamos al tema del podcast, en este caso la trompeta en el romanticismo, que es un periodo que yo he categorizado entre 1815 y el siglo XX, o sea, 1900. Por lo que respecta al contexto social, el movimiento cultural conocido como romanticismo apareció en Alemania a principios del siglo XIX y desde allí se difundió por toda Europa. Recordad, no hay un punto exacto donde se considere que empiece o acabe un periodo histórico. En este caso concreto, entre 1814 y 1815 se celebró el Congreso de Viena, donde se establecieron los principios teóricos de la Restauración y se reorganizó el mapa de Europa. Por ser un hecho de suficiente relevancia histórica, se puede considerar esta fecha como el fin del periodo clásico e inicio del romanticismo. Pero repito, no hay un punto exacto ni una fecha exacta en la cual podemos decir que un periodo histórico empieza o acaba. Son épocas, son periodos de transición en las cuales tanto las características sociales, políticas de una época y la otra se entremezclan. Además, cada zona geográfica dio el paso a esta nueva corriente en un momento distinto, con lo cual, dejar claro que el romanticismo se vivió durante el siglo XIX principalmente. Cuando se observan las características de la cultura y la sociedad de esta época, no resulta fácil definirlas como tal. A diferencia de otros periodos históricos más homogéneos, durante el romanticismo existen a la vez ideas y corrientes distintas y a menudo contradictorias. El ámbito social, en el siglo XIX, representa el triunfo de la burguesía por encima de la nobleza. Las nuevas ideas políticas instauradas durante el siglo XVIII y afianzadas gracias a la Revolución Francesa tienen como consecuencia una burguesía con más poder político y económico. Recordar que ya en el barroco, en 1630, la burguesía empezó a tener un poder cada vez mayor. Hasta esta época, sobre todo en la Edad Media, Renacimiento, era la nobleza la que mandaba todo y la que en el campo, por ejemplo, musical o artístico, obligaba a los artistas a hacer obras para su provecho y para su gusto exclusivo. Sin embargo, la burguesía cada vez toma más poder y es ya en esta época cuando por fin puede ejercer mayor protagonismo, sobre todo por las corrientes tanto de Revolución Francesa y revoluciones ideológicas, en las cuales permiten que muchos artistas ya no solo sean súbditos de reyes y nobles, sino que puedan decidir por sí mismos con quién trabajan y de qué forma hacer su trabajo y su arte. Como decimos, durante el siglo XIX los principales mecenas y protectores de los artistas románticos fueron los burgueses. Asimismo, gran parte de la actividad musical de esta época estará destinada a satisfacer las necesidades de estos, del mismo modo que en otras épocas lo hacía la nobleza. Es decir, han cambiado los papeles. Hasta ahora la nobleza era el que tenía el protagonismo por encima de los artistas y ahora lo va cogiendo la burguesía, con el objetivo de poder realizar representaciones artísticas en las cuales pudieran vender la asistencia, las entradas al público general. En el campo de las artes y la literatura, el romanticismo tiene el carácter de una verdadera revolución. A diferencia del clasicismo, en el que el artista busca la belleza basada en el orden y la serenidad, los artistas románticos se fijan en los aspectos más agitados del espíritu humano, las emociones, los sentimientos, el apasionamiento, la inspiración, la fantasía o el amor por la libertad. El arte pasa a ser, sobre todo, un medio que el artista utiliza para expresar sus ideas y sentimientos más personales, de la alegría más exultante al desconsuelo más amargo.
De hecho, para conseguir esa expresividad, los románticos no dudan en romper con las normativas y el espíritu de moderación heredados del clasicismo y en dar libre y rienda suelta a su creatividad. Esto supondrá una renovación en los lenguajes artísticos empleados, tanto a nivel técnico como de fondo. Durante el romanticismo, los artistas demuestran interés por varios aspectos, como la historia y la cultura de los tiempos pasados, la naturaleza en estado puro, la religión y la cultura y las tradiciones del propio país. Ahora entraremos en detalle en cada uno de estos aspectos, pero como ya comentamos en episodios anteriores, se busca siempre romper con los estándares y lo que era correcto de la época actual, cuando hay estos cambios de periodos. Recordar que en el Renacimiento se busca romper con los estándares de la Edad Media y se busca un renacer de la antigua Grecia y Roma. El barroco se refleja en la Edad Media, ¿no? En buscar los tiempos pasados más oscuros y busca romper con esta claridad y simplicidad del Renacimiento. Y el clasicismo busca romper con la rebusquez del barroco y se fija en el Renacimiento, pero sobre todo en lo que se fijaba el Renacimiento, que era en la antigua Grecia y Roma. En este caso, en el romanticismo, se busca romper, como digo, con la simplicidad del clasicismo y busca realzar las emociones por encima de la pulcritud y la corrección tanto de la melodía como de la armonía, y lo veremos más adelante en el contexto musical. Uno de los aspectos en los que se fijan más los compositores románticos es en la historia y la cultura de los tiempos pasados. La Edad Media es un periodo que los románticos encuentran especialmente fascinante, con sus historias medio legendarias de caballeros heroicos, castillos y monasterios. Muchas obras románticas, de hecho, intentan evocar esa imagen idealizada de la época medieval. Si os fijáis, fijar cómo son las cosas. La Edad Media es un reflejo del barroco, y el barroco también lo es del romanticismo, es decir, que siempre se saltan como una época. Digamos que va romanticismo, se saltan el clasicismo, se fijan en el barroco, se saltan el Renacimiento y se fijan en la Edad Media. Es lo que decíamos en episodios anteriores, que todo vuelve a estar de moda y siempre se busca como innovar, pero con unas bases antiguas, aún más antiguas. Así que no tiréis nada de lo que tengáis por casa, que estoy convencido que dentro de 20, 30 años será la moda. Hoy en día los cambios pasan mucho más rápido, o sea que no hace falta esperar 100 años como en este caso. Seguro que en 20 años ya lo que tenéis hoy en día que es antiguo volverá a estar de moda. Como decíamos, nos centramos ya en el tema del podcast. Otro de los temas que los románticos se fijan es en la naturaleza en estado puro, tanto por su belleza como por su fuerza terrible e incontrolable que demuestra. En pintura, los artistas se esfuerzan en trasladar a los cuadros su visión de la naturaleza. También bastantes músicos intentan representar en sus obras un fenómeno natural muy representado en la disciplina. Vamos a escuchar ahora un pequeño fragmento de una obra de Beethoven. No voy a dar más pistas, a ver si sabéis qué efecto quiere representar Beethoven con esta obra. Efectivamente, es una tormenta
Beethoven en esta obra, la Sinfonía número 6, la Pastoral, quiere reflejar a través de efectos sonoros, de sforzandos, pianos súbitos y crescendos, el paso, ¿no? El efecto de una tormenta. Y creo que realmente es muy logrado. Si os imagináis, cerráis los ojos y os imagináis una tormenta tal cual, muy, muy agresiva de hecho, porque hay momentos en los que la música es muy dramática, te viene a la imagen precisamente esto, ¿no? Aquí me gustaría hacer un pequeño paralelismo con el barroco. Si habéis escuchado las 4 estaciones de Vivaldi, precisamente Vivaldi, un compositor barroco, quiere reflejar en su obra un aspecto de la naturaleza como son las estaciones climáticas. Y os fijáis, como os he comentado antes, el barroco, el romanticismo y la Edad Media son 3 periodos de los cuales están relacionados por ser periodos en los cuales se rompen con los cánones estéticos anteriores. Otro de los temas que les interesaban a los románticos, compositores románticos, era la religión. Esta es vivida de 2 formas. Por un lado, de una manera casi mística, como elemento de comunicación personal e íntima con Dios, y por el otro, de un modo más terrenal, como una forma de unión de la humanidad en la hermandad y el amor universal. Y otro de los aspectos de los cuales también muestran mucho interés es la cultura y las tradiciones del propio país. Este interés, de hecho, llevará al nacionalismo a partir de mediados del siglo XIX. Además de tener una vertiente política, culturalmente el nacionalismo también tuvo un papel muy representativo. En el caso de Cataluña, por ejemplo, el movimiento llamado Renaixença pretendía luchar contra la decadencia de la lengua y la literatura catalana, devolviéndole su antiguo esplendor. Es una época donde los himnos nacionales, de hecho, toman un gran protagonismo. Hay una lucha por una identidad patriótica y por prevalecer esta idea por encima de las otras. Esto, como sabéis, no lleva a nada bueno. Y un hecho relevante de esto pues es las guerras que se produjeron posteriormente. Sin embargo, hay que destacar que precisamente en esta época es cuando se empieza a cocer toda este fervor por el patriotismo y el nacionalismo. Perfecto, pues hechas estas presentaciones sobre el contexto social, ahora que ya tienes una idea un poco de qué es lo que se vivía en esta época, vamos a hablar del contexto musical, qué tipo de música y qué características tanto melódicos, rítmicas como armónicas y de textura tenía la música compuesta en esta época. En el campo de la música, el siglo XIX parte del estilo del clasicismo. A medida que avanza el tiempo van apareciendo importantes innovaciones y la música se aleja cada vez más de los modelos característicos del siglo XVIII. La claridad y la serenidad de la música característica del clasicismo dan paso a la expresividad apasionada y desbordante de los compositores románticos. Como os he comentado antes, compositores como Beethoven o otros utilizan la música para expresar sentimientos y sensaciones más que no ideas melódicas en las cuales la simplicidad es lo que tiene que prevalecer. Este cambio, como ocurre en anteriores ocasiones, no se produce bruscamente, sino de forma paulatina. Incluso algunos compositores tuvieron un marcado estilo clásico al inicio de sus vidas, para ir evolucionando a lo largo de su trayectoria como artistas. Un claro exponente de ello es Ludwig van Beethoven, que a pesar de que sus primeras obras tienen características clásicas, la gran parte de su producción muestra claros rasgos que serán propios de la música romántica. Es por eso el hecho de que Ludwig van Beethoven lo he dejado para explicarlo en el romanticismo. Recordad que se citó en el clasicismo también, pero bueno, se considera hoy en día un claro exponente de la música romántica. Me gustaría exponer de este compositor la diferencia entre la primera sinfonía y la quinta. Fijaros sobre todo la diferencia en la melodía y sobre todo en la armonía, la densidad que tiene la quinta sinfonía de Beethoven, sobre todo en los primeros compases, no tiene nada que ver con la sencillez de la primera sinfonía. Vamos a escuchar estas 2 sinfonías para que veáis estas diferencias.
Si os fijáis, es música que recuerda mucho a la época clásica. Si habéis escuchado una sinfonía de Haydn, tiene muchas similitudes. Y de hecho, es que Haydn fue el profesor de Ludwig van Beethoven, con lo cual es normal tener unas similitudes de textura, melodía y rítmico en estos dos compositores en esta primera época. Vamos a escuchar ahora la quinta sinfonía de Beethoven y veréis qué diferencia hay. Fijaros que tanto la primera como la quinta empiezan con unos acordes, ¿no? Estos primeros acordes de la primera sinfonía, te recomiendo que si has estado despistado vuelvas a escucharlos. Fijaros que son acordes muy limpios, muy claros, son cadencias de dominante tónica. Bueno, no quiero entrar en estos temas tampoco, pero bueno, son acordes muy simples, muy fáciles de escuchar, agradables. Vamos a ver ahora qué pasa en la quinta sinfonía de Beethoven. A que parecen dos compositores completamente distintos, ¿eh? Realmente en la música, la evolución de este compositor es muy impactante. El cambio que hizo en su música no tiene nada que ver. La sinfonía más se ve muy claramente cómo va evolucionando. La segunda sinfonía ya empieza a ser un poco más libre en cuanto a ritmos y sobre todo, si os fijáis en la quinta sinfonía, es incluso complicado mantener el pulso estable, ¿no? Principalmente porque tiene muchos momentos en los cuales cede al músico, en este caso al intérprete que sería el director, que él mismo decida en qué momento tiene que volver a ejecutar el siguiente compás. Esto no tiene nada que ver con la sencillez y la claridad del clasicismo, ¿no? Es un aspecto muy destacable de que la música ha empezado a evolucionar hacia una idea, una ideología distinta. De hecho, la melodía es uno de los elementos más importantes que destacan todos los compositores del romanticismo. En esta época se exploran todas las posibilidades expresivas que pudiera tener, siendo para ellos la melodía perfecta aquella que consiga transmitir los sentimientos personales de forma más clara, directa y evidentemente con el objetivo de emocionar al oyente. La melodía se convierte de este modo en una forma de expresión individual y característica de cada compositor. Digamos que la melodía era la firma característica que cada autor, cada compositor tenía, con lo cual le daban una importancia principal y máxima. Todo lo demás estaba supeditado a la importancia de la melodía. Este hecho implica que durante el siglo XIX existiesen muchos tipos de melodías acordes a las personalidades de los compositores e ideas preconcebidas que estos tenían sobre cómo representar mejor los sentimientos. Las hay de muy sencillas, parecidas a las del clasicismo o a las de la canción popular, y también se crean melodías fantasiosas llenas de escalas y notas de adorno. Sin embargo, todas ellas poseen dos características comunes: la expresividad y la perfección en su construcción. El siglo XIX dio muchas melodías y obras destacadas que incluso hoy en día son recordadas. Además, no recordadas por eruditos musicólogos y especialistas en música e instrumentistas, sino recordadas por el público general. Seguro que vuestra abuela, vuestra madre o algún familiar reconoce cualquiera de las melodías románticas más famosas. Hemos escuchado la primera y la quinta seguramente todo el mundo la conoce, y la novena sinfonía de Beethoven, ahora la escucharemos, seguro que también te suena mucho.
Y no solo en esta época se crean estas melodías tan conocidas hoy en día, de hecho la novena sinfonía de Beethoven se ha convertido en el himno de Europa, sino que también otros compositores hacen obras muy conocidas hoy en día. A ver si recuerdas de qué conocida ópera es esta melodía. Efectivamente, es la habanera de Carmen, de la ópera Carmen de Bizet. Y vamos ya a por el último clásico, que seguro que también reconoces enseguida. Exacto, es la Traviata de Verdi. Pues como esta hay una infinidad de melodías conocidas hoy en día, y un hecho curioso que también quiero destacar aquí es mencionar de que todas estas obras son conocidas popularmente como obras de música clásica. La gente la escucha y dice, sí, la Traviata es música clásica, o voy a ver una ópera de música clásica. Cuando en realidad, y esto creo que ya lo comentamos en algún episodio del podcast, no tiene nada que ver con el clásico, con la música clásica. La música clásica es la música que se hacía en el clasicismo y tiene otro tipo de connotaciones y otro tipo de intenciones. La música romántica en este aspecto pues es música que se compuso durante el romanticismo y con unas claras intencionalidades de expresividad melódica y de realzar los sentimientos por encima de otras formas de expresión musical. Sin embargo, siempre me ha llamado la atención esta, ¿no? De que parece que la música sinfónica pues es música clásica toda ella y no tiene nada que ver. Cada música tiene sus particularidades y cada época pues conlleva unas connotaciones musicales distintas, con unas intenciones totalmente distintas, principalmente porque la época cambia y las intenciones que había y el contexto social y musical de cada periodo histórico es completamente distinto. Por lo que respecta al ritmo en comparación al clasicismo, los románticos intentan convertirlo en un elemento más que complemente la idea de dotar de expresividad a la música de esta época. Como en el caso de la melodía, la variedad de ritmos del romanticismo es muy grande y está ligada a la individualidad de cada compositor. Se utilizan pues ritmos complejos creados por superposición de ritmos distintos, por ejemplo la superposición de tresillos con corcheas, es decir, por un lado hay tresillos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y por el otro hay dosillos, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se junta, entonces crea como una amalgama rítmica muy particular. Pues todos estos ritmos complejos empiezan a realizarse en música romántica, que en el clasicismo era inviable completamente. Se buscaba sencillez tanto en el ritmo como en la melodía. Sin embargo, en esta época empiezan a florecer este tipo de ritmos precisamente para realzar aún más la melodía. Estas combinaciones rítmicas crean un efecto, como digo, de agitación y apasionamiento muy característico de la música de esta época. Otro elemento rítmico utilizado es el tempo rubato, que consiste en cambiar por unos momentos la velocidad de la pulsación, haciéndola más lenta o más rápida con fines puramente expresivos. Además, como digo, todo esto iba supeditado a la importancia de la melodía. Si la melodía quería expresar tranquilidad, todo el ritmo y de hecho la armonía, la textura que veremos más adelante, se componían a favor de realzar este tipo de melodía.
Por lo que respecta a la armonía y a la textura, a principios del romanticismo la armonía sigue ligada a la tradición clásica. Se siguen utilizando los principales acordes de tónica subdominante y dominante, que sería el primer grado, el cuarto y el quinto, son los principales grados, digamos, para definir una claridad en las tonalidades utilizadas. Sin embargo, los compositores románticos experimentan cada vez más con ellos elementos armónicos que ya eran conocidos en los siglos anteriores y que tienen una gran capacidad expresiva: la modulación y el cromatismo. Voy a entrar un poco en explicar qué es cada concepto de estos. En el caso de la modulación, consiste en cambiar la tonalidad durante el transcurso de una pieza, por lo tanto, los acordes principales también cambian. Este hecho lo vimos en el podcast anterior cuando hablé de una obra en el clasicismo, en la obra de Neruda para trompeta y orquesta, y vimos que empezaba en una tonalidad, concretamente era mi bemol mayor, y al pasar al siguiente tema, a la siguiente parte del tema, modulaba si bemol mayor, que era el quinto grado, mi bemol, fa, sol, la, si bemol. Y hacía una modulación y entonces todos los acordes cambiaban de importancia. Con lo cual, aquí ejemplifica que en el romanticismo este hecho cobra aún más relevancia, o sea, existían muchas más modulaciones con el hecho de siempre realzar la melodía. La melodía también subía un poco más de tesitura nuevamente para crear un poco más de tensión. Y otro aspecto también técnico, podríamos decir así, con el que trabajaban el romanticismo era el cromatismo. Los cromatismos consistían en utilizar en las obras notas que no pertenecían a la escala de su tonalidad principal. Este hecho reflejaba la idea de que el compositor quería ya empezar a buscar otras formas de componer y no estar atado a la tonalidad. Este aspecto lo veremos más adelante, pero los compositores llegan a un punto en que quieren salirse de lo que es la tonalidad. La tonalidad implica de que un compositor está atado, entre comillas, a componer las notas dentro de unas reglas establecidas, por así decirlo, para no entrar en tecnicismos. Con lo cual, más adelante aparecería el serialismo, por ejemplo, o el dodecafonismo, en el cual incluso se inventan como reglas, pero de otro tipo. O sea, son reglas como incluso matemáticas, en las cuales sirven de excusa para que puedan encontrar los compositores otras sonoridades y experimentar otro tipo de expresividad musical. Es muy interesante este aspecto y te recomiendo que sigas los próximos podcasts porque hablaré más en detalle de esto. Hoy no quiero entrar en estos temas porque si no ya me voy de época. Pero bueno, más que nada lo importante aquí es destacar que los compositores aquí empiezan a querer expresar la música de otra forma y utilizan la modulación y el cromatismo como excusa para poder realzar aún más la melodía y crear sonoridades distintas. Así pues, como resumen final, podemos decir que durante el siglo XIX la melodía era el elemento primordial de la música, quedando todo lo demás, tanto el ritmo como la armonía y la textura, subordinados a ellos. Es por ello que la textura más utilizada en esta época es la melodía acompañada, donde ésta destaca sobre un acompañamiento armónico y rítmico que la pone en relieve. Bien, pues estas serían las principales características del contexto musical del romanticismo, y aquí me gustaría ir un paso más allá del romanticismo, y es que esta época, a pesar de contextualizarse en una duración de 100 años aproximadamente durante todo el siglo XIX, tiene muchas corrientes distintas y que incluso se podrían categorizar como pequeños periodos dentro del periodo de romanticismo. Incluso, como te comento, se podría hablar de un post-romanticismo, ya que los cambios cada vez se suceden con más velocidad. Por lo tanto, aquí sí que me gustaría abrir un tercer punto para explicar qué corrientes había más allá del romanticismo. Vamos a hacer un pequeño zoom en distintos periodos y vamos a ver que dentro del romanticismo surgieron otras corrientes algo distintas y todas con un objetivo algo peculiar. Vamos a hablar del romanticismo. El romanticismo se sitúa aproximadamente sobre la segunda mitad del siglo XIX y compositores como Strauss, Mahler, Scriabin, entre otros, escriben música de características románticas pero con una línea innovadora que se aleja de la estética inicial y que parte del romanticismo evolucionado que Richard Wagner empezó a ejemplificar en sus obras. Existen varias características que definen su estilo.
Las más relevantes son un gran desarrollo de las melodías, que suelen ser largas y sin una estructura definida, una gran utilización del cromatismo y la utilización de los máximos recursos sonoros de la orquesta sinfónica, ampliándose en determinados casos. Podríamos decir que el romanticismo no es característico de un país concreto, sino que se pueden encontrar músicos de esta tendencia en distintos lugares de Europa. Por ejemplo, en Alemania destaca, entre otros, Richard Strauss, fiel seguidor del estilo wagneriano. A Richard Wagner lo hablaremos más adelante, pero bueno, fue un compositor de los cumbres en el romanticismo, sobre todo en el post-romanticismo. Su obra se caracteriza por la intención de ampliar la orquesta y la música vocal. Destacan especialmente sus lieders. Un lied es una canción lírica breve cuya letra es un poema al que se ha puesto música y escrita para voz solista y acompañamiento, generalmente el de piano. En Austria podemos hablar de Anton Bruckner, continuador del cromatismo wagneriano, pero con melodías más sencillas y en ocasiones basadas en temas populares, con un desarrollo extenso y complejo. Y Gustav Mahler, también austríaco, considerado el postromántico por excelencia. Mahler combina estilos e ideas claramente musicales para conseguir nuevos efectos sonoros, tanto grandiosos como sutiles. Y en Francia nos encontramos a César Franck, con gran influencia de los primeros románticos y decir que fue organista y compositor, uno de los máximos exponentes en Francia del post-romanticismo. Paralelamente surgen subcorrientes, por llamarlas de algún modo, con ideas y concepciones más definidas y concretas que las que buscaban los compositores generalistas románticos. Algunas de estas ideas fueron, por ejemplo, el nacionalismo y el impresionismo. Antes de entrar en detalle en ver estas corrientes, hemos hablado de Gustav Mahler y no podemos hablar de Mahler sin escuchar la Quinta Sinfonía, un claro ejemplo de post-romanticismo y de la importancia que empieza a tomar la trompeta en la orquesta sinfónica. No digo nada más, supongo que si sois trompetistas la habréis escuchado muchas veces, y si no, la pongo y veréis la grandiosidad de esta pieza y sobre todo los primeros compases. Más protagonismo no podía tener la trompeta en este caso, ¿eh? Además, lo hablaremos más adelante en la parte de evolución del instrumento, pero concretamente en esa sinfonía ya estaba compuesta para una trompeta con pistones. Recordad que en el clasicismo aún estábamos con una trompeta, con una invención, la Caged Trumpet, en la cual era una trompeta con agujeros, no acababa de incorporarse correctamente, los compositores no confiaban mucho en este tipo de instrumento y sus composiciones aún se basaban en las trompetas naturales, en las cuales solo podían hacer la gama de armónicos naturales. En este caso, esta trompeta ya podía hacer cromatismos en un registro medio grave, con lo cual Mahler ya compuso esta sinfonía pensando precisamente en estas posibilidades nuevas técnicas. Además, normalmente no digo las versiones, pero esta versión es la interpretada por la Orquesta Sinfónica de Barcelona,
y concretamente la trompeta solista es Mireia Farrés, que era, de aquí le mando un saludo si me está escuchando, que fue mi profesora en el conservatorio, bueno, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, cuando estaba estudiando allí trompeta. Vamos a pasar ahora a hablar del nacionalismo, las características del nacionalismo, y es que la admiración de los románticos por las tradiciones y la cultura popular propició la aparición del movimiento llamado nacionalismo musical a mediados del siglo XIX. Los compositores nacionalistas utilizan melodías populares y ritmos característicos de su país como base de sus composiciones. De hecho, es la época donde se popularizan más los himnos nacionales. El nacionalismo musical podía ser fruto del empeño de reivindicar los valores y tradiciones de pequeñas naciones englobadas políticamente dentro de otros estados, o bien de la afirmación folclórica de estados ya consolidados. Por otra parte, supuso una forma de dar a conocer al resto del mundo las costumbres y el carácter de naciones que, hasta entonces, habían sido ignoradas por el conjunto de Europa. Si el romanticismo defendía el amor hacia la naturaleza y las personas queridas, el nacionalismo defendía el amor por el propio país y el patriotismo en estado puro. Como sucede en el posromanticismo, este movimiento tiene varios adeptos en toda Europa, e incluso en Estados Unidos, con el compositor George Gershwin. Compositores como Bela Bartók, Edvard Grieg o Jean Sibelius fueron muy claros exponentes en este tipo de música en toda Europa. En España podemos hablar de Isaac Albéniz, Manuel de Falla o Enric Granados como representantes de esta tendencia. Y es muy curioso ver y sobre todo escuchar cómo la música creada por compositores nacionalistas representa claramente la idea mental que tenemos de un territorio. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora Manuel de Falla y realmente, concretamente una obra, El amor brujo, un fragmento, y veremos que suena a español, suena a patriota español. Vamos a escucharlo y veréis que es claramente, a mí personalmente, no sé a vosotros, pero a mí me da esta sensación, ¿no?, de música española. Nada, un pequeño fragmento del Amor brujo de Manuel de Falla. Y del mismo modo que esto a mí me suena a español, lo siguiente que escucharemos a mí me suena a americano. A ver qué sensación os da a vosotros. Era un fragmento de Un americano en París de George Gershwin. Además, en esta obra se incorpora en la orquesta a saxofones. También le da un aire muy, muy americano. Paralelamente a este movimiento, tenemos el impresionismo. Durante la segunda mitad del siglo XIX y como fruto de las últimas tendencias románticas, surgen en todas las artes, pero especialmente en las artes plásticas, un nuevo movimiento que, más que querer conseguir representaciones realistas, intenta expresar el impacto visual y emocional de las imágenes. Se trata del impresionismo. En cuanto a las características principales de la música impresionista, destacan la falta de configuración melódica, con unas melodías difuminadas e incluso fragmentadas, las sucesiones de acordes poco usados con el objetivo de conseguir nuevas sonoridades y huir de las normas impuestas por la armonía tradicional,
la influencia de elementos musicales orientales como la escala pentatónica, la utilización de ritmos sincopados y la originalidad de las instrumentaciones para dar una importancia suprema al timbre, es decir, al color del sonido. Como veis, el impresionismo ya no destaca tanto la melodía por encima de todo como lo hacía el romanticismo, sino que le da una importancia global a todo lo que envuelve el sonido, ¿no? La melodía es un aspecto más, pero igual de importante es el sonido, como la textura, como el ritmo. Esa tendencia, de hecho, tiene mucha importancia, sobre todo en Francia, donde Claude Debussy y Maurice Ravel, influenciado por el primero, son los máximos exponentes de esta nueva corriente artística en el campo de la música. Vamos a escuchar un fragmento ahora de una obra de Claude Debussy y veréis cómo aquí no existe una melodía clara ni representativa ni nada, sino que existe como un mar de sonido. Vamos a escucharlo. Si os fijáis, aquí es casi imposible tararear la melodía. No hay una melodía clara. Hay como un mar de notas muy bonitas. Realmente es una música preciosa. Hemos escuchado la arabesca número 1 de Claude Debussy. Pero bueno, es música impresionista. Tiene otro tipo de finalidad que no la podemos considerar como música propiamente romántica, bajo las características principales de la música romántica, que era el hecho de realzar la melodía y todos los otros aspectos que hemos ido comentando. Son subcorrientes que sobre todo empiezan a aparecer a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pertenecen al romanticismo postromanticismo, pero no son propias de las características básicas principales del romanticismo. Estoy viendo que llevamos ya 50 minutos de podcast y aún me falta explicar compositores y la evolución de la trompeta en esta época. Por lo tanto, creo que lo mejor será, esto es improvisado completamente, lo voy a dividir en dos partes. Realmente el romanticismo es una época muy densa, con muchos compositores y muchos cambios y muchas ideas renovadoras, con lo cual creo conveniente que este podcast esté dividido en dos partes. Hasta ahora pues hemos explicado un poco el contexto social, el contexto musical, y hemos hablado de las corrientes que han coexistido durante este siglo XIX. Y en el próximo podcast os hablaré de los compositores representativos, que como digo hay unos cuantos y me dejo otros cuantos, pero os hablaré de los más importantes, y os hablaré también de las principales evoluciones técnicas que surgieron en el instrumento y que se han mantenido hasta el día de hoy. El romanticismo sentó las bases físicas de la trompeta,
y prácticamente no han evolucionado más este instrumento hasta el día de hoy. Sí que han habido pequeñas incorporaciones, ya lo trataremos en su momento, pero bueno, os adelanto que ya en esta época es cuando se inventaron los pistones y los compositores empezaron a componer con las posibilidades técnicas nuevas que ofrecía la trompeta. No me entretengo más, paramos aquí el podcast. Además estamos en un periodo vacacional. Supongo que no sé si estarás escuchando desde la playa o desde la piscina. Me gustaría que me lo dejaras en los comentarios para saber un poco desde dónde escuchas estos podcasts, que son un poco más largos de lo que quizá estás acostumbrado a escuchar. Ya te aviso de que no pretendo hacer podcasts tan largos como estos. Estos pertenecen a esta colección, a este monográfico, en el cual he querido empezar el podcast Trompedemia con sentando las bases de cómo surgió la trompeta y cómo evolucionó hasta el día de hoy. Pero la idea de este podcast es llevarlo más allá y, como siempre comento, es traer trompetistas para que puedan hablar de sus experiencias, también estudiantes, para que si eres estudiante te sientas un poco más identificado, ¿no? Y que veas que no eres el único que está sufriendo determinados problemas con la trompeta, que todo el mundo ha pasado por épocas más buenas y no tan buenas, con lo cual, si eres estudiante, te animo a que sigas, aunque estemos en vacaciones. Es el mejor momento para poder crecer y poder estudiar con calma, sin el estrés del día a día del curso académico. Nada más por ahora. Recuerda que el próximo episodio de Trompedemia, tu podcast favorito de música especializado en el mundo de la trompeta, será el próximo viernes 2 de septiembre, dentro de 14 días a las 7 de la mañana. Hablaremos de lo que queda de explicar sobre el romanticismo, que son los compositores representativos que surgieron en esta época y qué evolución tomó el instrumento. Te pido por favor que si te gusta el contenido de este podcast, te suscribas a él y le des 5 estrellas para que puedas seguir con este proyecto. Además, si me quieres ayudar, te agradecería que compartieras este material con otras personas a las que le pueda interesar el mundo de la trompeta. Gracias de verdad por apoyar esta iniciativa musical, que estoy seguro que te ayudará sea cual sea tu objetivo con la trompeta. Desde tocar una canción, conocer mejor el instrumento, conocer la historia de otros trompetistas, recibir consejos sobre cómo estudiar correctamente. Actualmente estamos trabajando en este monográfico para sentar un poco las bases de la trompeta y hablar un poco sobre la evolución de esta, pero cuando lo terminemos podremos tratar cualquier tema que te interesa. Así que te invito que me los hagas saber, estos temas que tienes pensados y que te gustaría que se trataran en este podcast, y me los hagas saber a través del correo info@trompedemia.com. Todo esto y mucho más dentro de 14 días en Trompedemia. Un abrazo enorme y hasta el próximo programa.